Existe un peculiar hermanamiento entre las enormes llanuras heladas de la Tierra y las grandes montañas. Ambas requieren del aventurero un similar grado de compromiso, esfuerzo y asunción del riesgo. Sin embargo, cuando se llega a la cima de una montaña, se alcanza una meta muy definida. En cambio, en una travesía sobre el hielo, los límites son mucho más difusos. Se camina durante días y días con el mismo horizonte y apenas se percibe esa cumbre que es el final. Andando in Antartide, il cerchio che vedo è pochissimo, 200 metri al massimo. Se ci sono delle montagne è chiaro che vedo lontano, però normalmente vedo soltanto un cerchio attorno a me che non è rotondo, che è in forma di uovo, e questo cerchio fa sempre, con ogni passo che faccio, un salto. Significa io vado un passo e l'orizzonte davanti a me fa un salto. Questo orizzonte che salta, che salta, che salta, dopo settimane, dopo mesi, ti dà l'impressione di stare perso nell'infinito. Ed è una bella immagine, una bella impressione. Una historia vivida en paralelo también une la exploración polar y el alpinismo. Así, por ejemplo, en el año 1902, mientras Crowley y Eckstein organizan su expedición al Karakorum, otros británicos, Scott, Wilson y Shackleton, parten hacia el Polo Sur, tirando ellos mismos de sus trineos. Aunque el intento no tuvo éxito y los tres hombres debieron regresar, amenazados por el hambre y el escorbuto que padecía Shackleton, se acababa de dar el primer paso decisivo en la exploración polar. Estos tres personajes jugarían un papel decisivo en la descomunal empresa de explorar las regiones heladas de la Tierra. Aunque desde antiguo se tenía conocimiento de esos lugares y geógrafos y astrónomos siempre los habían tenido presentes, nadie se había atrevido realmente a
primera noción la tuvieron dos exploradores españoles muy ilustres, Juan Ladrillero y Francisco Cortés de Ojea. Ellos estuvieron por allí en diciembre de 1557 en el desarrollo de una expedición que fue muy aventurera, que los llevaba hasta el extremo sur para descubrir la entrada occidental del Estrecho de Magallanes. Y ambos, perdidos en el laberinto de los canales patagónicos, se acercaron por 2 veces, en distinto lugar, al borde del hielo patagónico. En consecuencia, ellos con propiedad debieran ser mencionados como los descubridores del hielo patagónico sur. Durante los veranos australes de los años 1773, 74 y 75, el capitán James Cook dio un paso decisivo. Circunnavegó el último continente desconocido de la Tierra, la Antártida. Su desalentador informe sería determinante durante 120 años. Para Cook, aquellos lugares no tenían ningún interés ni valor y además eran inaccesibles debido al hielo. Literalmente, en el otro extremo del mundo, diversos exploradores desde el siglo XVI trataban asimismo de buscar una vía marítima alternativa al Cabo de Hornos que uniese por el norte el Atlántico y el Pacífico. Se trataba de un paso que más tarde sería bautizado como el Paso del Noroeste. John Franklin, un veterano de Trafalgar, dedicaría buena parte de su vida a hacer realidad este propósito. Franklin estaba convencido de que podía encontrar el paso y quiso ser el primero en conseguirlo. El británico John Franklin, oficial veterano de Trafalgar, centraría buena parte de su vida en hacer realidad este propósito. De 1819 a 1822 recorrería 8.800 kilómetros. En 1845 se dirige de nuevo hacia su objetivo al mando de 2 navíos con 129 hombres a bordo. Ninguno regresó con vida. Su esposa, Lady Jane Franklin, demostró una tenacidad sin límites al poner en marcha 4 expediciones de búsqueda. Por fin, 14 años después de su salida, fue encontrado un tubo metálico con mensajes de la infortunada expedición de Franklin. Estas notas hicieron posible reconstruir el itinerario seguido por Franklin y sus hombres. Franklin murió el 11 de junio de 1847. Los barcos, aprisionados por los hielos, fueron abandonados en abril del año siguiente y los supervivientes, 105 hombres en total, partieron a pie en busca de la salvación. A lo largo de un calvario de 250 kilómetros se fueron encontrando sus esqueletos y en este lugar fueron enterrados. Julio Verne supo reflejar en su obra Las aventuras del capitán Hatteras la extraña y poderosa atracción que mantuvo a Franklin 29 años de su vida dedicado a esta búsqueda. Al norte, pues bien, al norte. Allí están la salvación y la gloria, al norte. El explorador noruego Fridtjof Nansen acudió a esa poderosa llamada apoyándose en una atrevida y brillante teoría. En 1893, Nansen dejó que el Fram, un barco diseñado por él, fuese atrapado por los hielos árticos. Confiaba en que los hielos flotantes les acercarían hasta su objetivo, el Polo Norte geográfico. La hipótesis de Nansen resultó acertada. En el interior del Fram, él y 12 compañeros aguantaron durante un año los rigores del inclemente universo ártico mientras la deriva desplazaba la nave.
Al llegar a los 83 grados norte, Nansen y su compañero Johansen abandonaron el barco. Con trineos tirados por perros, se lanzaron a conquistar el Polo Norte. Después de 3 semanas, llegaron a los 86 grados 14 minutos norte, el punto más septentrional alcanzado hasta entonces por un ser humano. La increíble travesía de regreso sobre témpanos a la deriva y afrontando penalidades sin cuento constituye una de las mayores aventuras polares de la historia. Pero 3 años después de su partida, todos lograron regresar a casa. Allí serían recibidos por sus compatriotas como héroes. Entre los incontables admiradores de Nansen se encontraba un joven que habría de escribir cruciales páginas de la exploración polar. Su nombre, Roald Amundsen. Tanto para Amundsen como para otros grandes exploradores, las experiencias de este científico y artista que mereció el Premio Nobel de la Paz serían fundamentales para el desarrollo de las siguientes aventuras polares. Entre finales del siglo XIX y los primeros años del XX, se desarrolla una febril actividad en los grandes espacios aún por explorar: el Polo Norte, el Polo Sur y los Himalayas. Estos espacios incluso llegarán a compartir protagonistas. Así, por ejemplo, Luis Amadeo de Saboya realizó una expedición al Polo Norte en 1899. Saboya logró batir el récord del noruego Nansen, alcanzando la latitud 86 grados 34 minutos norte. En 1909, el mismo año que el duque de los Abruzos se adentraba en el Karakorum, el Polo Norte era reivindicado por 2 norteamericanos, Robert Peary y Frederick Cook. Ambos se enzarzaron en una bochornosa polémica en la que los dos afirmaban haber conquistado el Polo Norte. En realidad, lo que estaba en juego era el prestigio y los beneficios económicos que proporcionaban ya entonces este tipo de aventuras. Al final, en una decisión hoy muy discutida, quien adjudicó el logro a Peary fue el Congreso de los Estados Unidos. In the beginning of this century, people didn't have enough knowledge, didn't have enough experience, didn't have proper food in order to do such type of expedition. Like they didn't have chances to fly to the moon in the beginning of 20th century. They didn't have chances to dive very deep in the beginning of this century. You need to have good technology for it and a lot of knowledge. Para Amundsen, la difusión de la noticia de la llegada de Peary al Polo Norte resultó decisiva. En 1910, a bordo del Fram, que había pedido prestado a su compatriota Nansen, Amundsen abandonó Noruega con rumbo al Polo Norte. Al menos, eso era lo que todos pensaban. Ya en alta mar, comunicó a su tripulación que su verdadero destino era el Polo Sur. También envió un telegrama al británico Robert Scott para comunicarle que ambos tenían el mismo objetivo, el Polo Sur geográfico. Se iniciaba así la más legendaria carrera de exploración de la historia. El bien meditado plan de Amundsen se basa en el uso de los perros. Además de arrastrar los trineos, sirven de alimento a los hombres y a los otros perros. Sin embargo, el capitán Scott consideraba una crueldad y profundamente antibritánico proyectar sin remordimientos el asesinato de animales. Por ello, Scott se había decidido por utilizar orugas mecánicas y ponis siberianos, que pronto se descubren inútiles en las condiciones antárticas. Además, la expedición británica subestima en buena medida las dificultades de una travesía polar. Los noruegos, en cambio, solo tienen un objetivo:
ser los primeros en llegar al polo sur geográfico. Durante 55 días, Amundsen y sus 4 compañeros avanzan sobre el hielo haciendo frente a vientos huracanados y temperaturas extremas. Pero el 14 de diciembre de 1911, los noruegos alcanzan por fin la latitud 90 grados sur. Amundsen reflexionaría: nunca he conocido a nadie que se haya visto tan diametralmente enfrentado a sus deseos. Desde niño he soñado con llegar al Polo Norte y heme aquí en el Polo Sur. La noticia del éxito de Amundsen no es conocida por el grupo de Scott, que se encuentra todavía camino del polo. Tras el fracaso de los medios de arrastre traídos de Europa, los británicos no tienen más remedio que tirar ellos mismos de sus trineos. Dios mío, este es un lugar horrible. Así reflejó en su diario Scott lo que estaban sufriendo durante los más de 1000 kilómetros que les separan del polo sur geográfico. Pero ningún padecimiento es tan demoledor para la moral de los expedicionarios como la visión de la negra tienda dejada por los noruegos 34 días antes. Son la viva imagen de la derrota. Lo peor había sucedido. Todos sus esfuerzos no habían valido de nada. Los noruegos se les habían adelantado. Ante los británicos aguardaba un regreso de 1500 kilómetros de privaciones, hambre y frío. Evans moriría en una caída y un mes más tarde, Oates, enfermo y extenuado, decide perderse en la ventisca. Pero su valiente gesto resulta inútil. Los cuerpos de Scott y sus compañeros Wilson y Bowers fueron encontrados meses después en el interior de su tienda, y también su diario. Lo último que escribió Scott fue: «Por el amor de Dios, cuidad de nuestras familias». En su tumba sus compañeros dejaron como epitafio unos versos de Tennyson: luchar, buscar, encontrar y no rendirse jamás. Sin duda el otro gran héroe de la aventura en la Antártida fue Ernest Shackleton. Él llevó a cabo la mayor proeza de la historia de las exploraciones antárticas. Quería realizar la primera travesía del continente antártico. Como lo definió el propio Shackleton, era el último gran viaje terrestre en la Tierra. La expedición de Shackleton no lograría siquiera pisar el continente austral, pero protagonizó una de las más grandes aventuras de este siglo. Acababa de iniciarse la Primera Guerra Mundial cuando el Endurance se internaba en el mar de Weddell, camino de la costa antártica. Shackleton no había exagerado cuando solicitó compañeros con este anuncio en la prensa: se buscan hombres para viaje arriesgado, salario bajo, frío extremo, sin garantías de regreso. Contestaron 5000 personas. Durante 9 meses el Endurance y sus tripulantes quedaron a merced de la deriva del hielo. Shackleton, a quien todos llamaban jefe, se multiplicaba para evitar que el desánimo y la inactividad se adueñasen de sus compañeros. Sabía que nadie podía venir en su auxilio. Estaban solos y únicamente lograrían salir de aquel infierno helado si se mantenían unidos. El momento crítico llegó cuando la presión del hielo acabó por destrozar el Endurance. Su casco de más de 1 metro de espesor fue hecho astillas. La cámara de cine de Frank Harley asistió impotente, como todos sus tripulantes, a la muerte del barco que debería llevarles a casa. Entonces Shackleton y sus hombres rescataron todo lo que pudieron del barco y se pusieron en marcha.
Utilizaron los trineos de perros para avanzar, mientras pudieron alimentarlos. Luego los sacrificaron y se los comieron. Durante 6 meses vivieron sobre inestables témpanos a la deriva, que a veces tenían que abandonar a toda velocidad, pues se rompían de improviso. En abril de 1916, la cruel ley de la Antártida les puso ante la elección entre 2 graves peligros: seguir sobre témpanos que se fracturaban o lanzarse en 3 pequeñas chalupas al océano glacial antártico. Decidieron aventurarse en mar abierto. Una azarosa navegación entre tormentas y olas gigantescas les llevó a la isla Elefante, en la punta norte de la península antártica. Después de 2 años, pisaban por fin tierra firme. Pero seguían igual de perdidos. Shackleton decidió buscar ayuda en uno de los botes con 5 hombres. 1.300 kilómetros del mar más temido por los marinos les esperaban. Por increíble que parezca, alcanzaron la costa de la isla Georgia del Sur. Pero antes de llegar al centro ballenero asentado en la isla, aún tuvieron que atravesar 30 kilómetros de glaciares y escarpaduras. Shackleton solo pudo descansar cuando comprobó que todos sus hombres se encontraban a salvo. Escribió después a su mujer: "Lo he conseguido. No se ha perdido ni una vida y hemos pasado por el infierno". ¿Para qué? Bien pudo ser la pregunta que más oyeron todos estos asombrosos exploradores polares a su regreso al hogar. Apsley Cherry Garrard, miembro del grupo de Scott, reflexionó sobre este tipo de aventuras. En su libro, El peor viaje del mundo, afirma que la exploración es la expresión física de la pasión intelectual. Se lamentaba Cherry Garrard de vivir en un tiempo de tenderos, pero animaba, a pesar de todo, a emprender la aventura, porque quienes participen en esa aventura no serán tenderos, y eso, para él, tiene un gran valor. El sueño de Shackleton fue por fin hecho realidad en 1989 por un alpinista, Reinhold Messner. Messner descubrió el alpinismo horizontal en la Antártida mientras la cruzaba con una mínima ayuda exterior y acompañado de Harvey Fax. Con solo 2 puntos de abastecimiento y 120 kilos en cada trineo, Fax y Messner recorrieron 2.800 kilómetros en 92 días. Era la primera vez en la historia de la Antártida que había sido atravesada a pie, sin ayuda de perros. Per giorni non senti altro che il rumore del vento o la musica del vento, la musica dei cristalli di neve uno fra l'altro, la musica anche degli sci che vanno sulla neve, e forse il cuore stesso che lo senti nelle orecchie, perché altro non c'è. E quasi direi che con questo vediamo oltre il limite. Dico soltanto che c'è una dimensione oltre a quello che noi possiamo immaginare, vedere e sentire, e questa dimensione è l'infinito, in silenzio, in tempo, in spazio, in tutto.
Sin lugar a dudas, todos estos gigantes de la aventura que vivieron sus increíbles peripecias en los extremos helados del planeta, sintieron esa nostalgia de la lejanía, de las inmensidades desconocidas, algo que Richard Byrd, el primero en sobrevolar el Polo Sur, supo describir a la perfección. Una parte de mí quedó allí para siempre, mi vanidad y mi escepticismo. A cambio me llevo algo que no había poseído antes plenamente, la apreciación de la absoluta belleza y el milagro de estar vivo.